El sonido metálico de las botas retumba en los pasillos de la Universidad de Múnich. Sophie's shawl aprieta un fajo de panfletos bajo su abrigo mientras su corazón late como un tambor. Afuera, la nieve cae en silencio, cubriendo una ciudad que finge no ver. Ella y su hermano Hans saben que este acto, dejar palabras en los escalones del miedo, puede costarles la vida. Las palabras pueden ser más poderosas que las balas, murmura Sophie, mirando el atrio vacío. Hans la observa, con el gesto firme de quien ha elegido el peligro. Entonces que vuelen nuestras palabras, responde. Sophie arroja los panfletos desde lo alto, caen como copos de libertad en el mármol. Un guardia los ve. Las sirenas cortan el aire. ¿De dónde surge el valor cuando el miedo lo inunda todo? ¿Qué empuja a un ser humano a hablar cuando todos callan? Si hubieras estado allí, habrías tenido su coraje. Horas antes de ese momento, en una habitación pequeña y fría, Sophie, Hans y Christoph Probst preparaban los panfletos. La máquina de escribir resonaba como un metrónomo de valentía. Christoph, con su calma habitual, corregía las frases de Sophie. Cada palabra pesa, decía. Sophie levantó la vista. Entonces, que pesen en la conciencia de quien las lea. Hans revisaba los paquetes. Lo haremos mañana. Al amanecer, el aire olía a tinta y miedo. Ninguno habló más. Afuera, la guerra rugía como una bestia lejana. Pero dentro de aquella habitación, 3 jóvenes habían declarado su propia guerra al silencio. La nieve cubre las calles cuando Sophie camina sola hacia la universidad. En su bolso, los panfletos parecen pesar más que el mundo. Un oficial saluda al pasar. Ella finge una sonrisa. En cada paso, escucha el eco de su decisión. La ciudad entera parece observarla, como si supiera que una chispa está a punto de encenderse en medio de tanta oscuridad. En la distancia suenan los himnos del Reich, pero Sophie sigue avanzando, con el miedo escondido bajo la valentía. En la universidad, el profesor Huber cierra la puerta tras los últimos alumnos. Las palabras pueden ser más peligrosas que las armas, les dice, con voz grave. Sophie lo mira con respeto. Él sabe más de lo que dice. A veces, profesor, las palabras también pueden salvar, responde ella. Huber asiente lentamente. Entonces asegúrate de que las tuyas lo hagan. Nadie más habla. El reloj marca la hora en que los panfletos volarán. La Gestapo recibe un informe anónimo. Distribución de material subversivo en la Universidad de Múnich. El oficial, Robert Moore, toma el papel sin inmutarse. Otra ilusión estudiantil, murmura, pero algo en el tono del mensaje le llama la atención. Cierra la carpeta y ordena: vigilancia completa mañana. En su mirada hay más cansancio que fanatismo. En algún rincón de su mente, Moore siente que la historia está a punto de ponerlo a prueba. Las sirenas aún resuenan cuando los guardias irrumpen en el atrio. Sophie y Hans se miran, sabiendo que ya no hay escape. Un silencio helado cae sobre los escalones cubiertos de papeles. Sophie alza la cabeza, como si quisiera memorizar ese instante antes del fin. Hans da un paso adelante. Fui yo, dice, intentando ganar tiempo. Pero Sophie lo detiene con una mirada. No, fuimos nosotros. El oficial Moore llega segundos después, observando la escena con una mezcla de respeto y deber. Los estudiantes se dispersan. El eco de las botas sustituye al murmullo. Sophie es arrestada sin oponer resistencia. Solo pronuncia una frase antes de ser llevada. Las ideas no pueden encarcelarse. La camioneta negra avanza por las calles de Múnich.
Sophie, esposada junto a Hans y Christoph, observa las fachadas familiares desaparecer detrás del vidrio empañado. Christoph rompe el silencio. Al menos, nadie podrá decir que no lo intentamos. Hans aprieta los puños impotente. Sophie lo mira y sonríe apenas. Hicimos lo correcto. Eso basta. Fuera. La ciudad continúa su rutina, ajena al destino de tres jóvenes que acaban de escribir una página inmortal en la historia. Dentro, el aire está cargado de miedo, pero también de una serenidad extraña, la que solo nace cuando se ha dicho la verdad. El interrogatorio comienza en una sala fría, iluminada por una sola bombilla. El oficial Moore se sienta frente a Sophie. ¿Por qué lo hizo?, pregunta, sin gritar. Ella lo mira directamente. Porque hay cosas más terribles que morir, señor Moore. Él guarda silencio unos segundos, como si la respuesta lo hubiese desarmado. ¿Quién más está involucrado? Sophie respira hondo. Nadie que usted pueda atrapar. El sonido del reloj se impone. Moore baja la mirada, consciente de que la verdad que tiene enfrente no se puede doblegar. Horas después, Moore interroga a Hans. Él no intenta defenderse. Si tuviera 1000 vidas, las daría por lo mismo, dice con una calma aterradora. Moore lo observa y por primera vez ve en esos jóvenes algo que el régimen jamás comprenderá. Libertad interior. Hans añade, no somos traidores. Queremos un país digno de su gente. Moore aprieta los labios, impotente. Sabe lo que les espera. Hans asiente, sí. Y aún así, no me arrepiento. El oficial apaga la grabadora. En el silencio, algo en su mirada se rompe. Esa noche, Sophie y Hans son encerrados en celdas separadas. A través del pasillo, logran hablar en susurros. Sophie, dice Hans, ¿tienes miedo? Ella responde tras una pausa. No del todo, solo tristeza por los que seguirán dormidos. Él sonríe, aunque ella no puede verlo. Entonces moriremos despiertos. Las luces se apagan, la prisión queda en silencio, pero algo invisible resiste en la oscuridad. La certeza de haber vivido con dignidad. El amanecer llega gris sobre Múnich. En la prisión de Stahlheim, los guardias abren las puertas con golpes metálicos. Sophie se levanta despacio, con la serenidad de quien ya ha aceptado su destino. Hans, desde la celda contigua, murmura. Hoy diremos la verdad ante todos. Ella responde con voz firme, y que la escuchen, aunque finjan no oírla. Los llevan al camión que los conducirá al Palacio de Justicia del pueblo. En el aire, el frío parece un preludio. Afuera, el régimen prepara su espectáculo de castigo, sin saber que esos jóvenes transformarán la vergüenza en ejemplo eterno. El Palacio de Justicia está lleno. Oficiales, reporteros y espectadores se agolpan para presenciar el juicio. En el estrado, el juez Roland Freisler golpea la mesa con furia. ¡Traidores! ¡Traidores! ¡Enemigos del Reich!, grita. Sophie lo observa sin pestañear. Hans intenta hablar, pero el juez lo interrumpe. No hay defensa posible para quienes ensucian a su patria. Sophie da un paso adelante. La verdadera traición es callar cuando se comete una injusticia. La sala queda en silencio. Por un instante, incluso Freisler parece sin palabras. El interrogatorio se convierte en un duelo moral. Freisler lanza preguntas como cuchillos, buscando quebrarla.
Sophie responde sin vacilar. ¿Pretende destruir al Estado? No. Pretendo que el Estado deje de destruir a su pueblo. La tensión crece. Christoph, exhausto, inclina la cabeza, pero Sophie sigue de pie, imperturbable. Hans alza la voz. Usted teme más a nuestras palabras que nosotros a su muerte. El juez golpea la mesa, rojo de ira, pero el público, en silencio, ya ha escuchado todo lo necesario. El veredicto llega sin demora. Sophie Scholl, Hans Scholl y Christoph Probst, culpables de alta traición, condenados a muerte. Sophie baja la cabeza un instante, luego la levanta y dice con serenidad: sus creencias pronto se derrumbarán. Las nuestras vivirán más que ustedes. Freisler no responde, solo ordena el retiro de los acusados. Mientras los conducen fuera de la sala, Hans grita: ¡Viva la libertad! El eco de esas palabras retumba como un trueno que ni el Reich puede silenciar. De regreso en la prisión, Sophie escribe una última carta. Lo que hicimos, lo hicimos por amor a la vida y a la libertad, deja escrito. En la celda contigua, Hans canta una canción suave. Christoph reza en silencio. Antes del anochecer, un guardia les informa que la sentencia se cumplirá ese mismo día. Sophie asiente con serenidad. En unos minutos habremos terminado con la mentira, dice. Sus palabras no suenan tristes, sino libres. El guardia conmovido desvía la mirada. Nadie en esa prisión olvidará jamás la paz en el rostro de aquella joven. Las horas finales llegan con una calma inesperada. Sophie observa desde su celda el rayo de luz que entra por la rendija del muro. No piensa en la muerte, sino en la verdad que quedará después. Hans toca la pared con los nudillos. Un código improvisado para decir: estoy aquí. Ella sonríe. Yo también. Christoph reza. Sus labios apenas se mueven. Un guardia se acerca y les entrega las últimas cartas familiares. Sophie las lee con lágrimas contenidas, pero sin perder la dignidad. En ese instante, comprende que el miedo ha dejado de tener poder sobre ella. El capellán entra en la celda de Sophie. ¿Desea confesar?, pregunta con voz suave. No hay nada que confesar, responde ella, solo esperanza. Él la bendice con un temblor en la mano. Su valor será recordado. Sophie asiente y mira hacia el techo. Entonces, no moriremos del todo. Fuera, las campanas de la prisión marcan las 3 de la tarde. En cada sonido parece resonar una promesa que, incluso en el silencio impuesto, la verdad encuentra eco. Hans es llevado primero al pasillo. Antes de salir, grita con fuerza: ¡Viva la libertad! El eco atraviesa las paredes de la prisión. Sophie escucha y cierra los ojos. Una lágrima resbala por su mejilla, no de miedo, sino de orgullo. «Hasta pronto, hermano», susurra. Unos minutos después, Christoph es llamado. Él camina tranquilo, como quien se despide de una vida bien vivida. En silencio que queda, Sophie respira hondo. No hay gritos ni súplicas, solo la certeza de haber elegido la verdad, aunque el precio sea la vida. Sophie camina hacia la sala de ejecución. Sus pasos resuenan sobre el suelo de piedra. Un guardia conmovido le susurra: «No lo mereces». Ella responde con dulzura: «Nadie merece morir por decir la verdad». Al llegar, míralo sin apartar la vista. Se quita el abrigo y entrega sus pertenencias con calma. «Tan solo queda un minuto para ser libres», dice en voz baja. La máquina se prepara. Sophie levanta la cabeza. Su última mirada no es de miedo,
sino de infinito. El silencio cae después del último golpe. Un guardia se cubre el rostro con las manos. El capellán murmura una oración. Las tres vidas se apagan, pero su ejemplo empieza a brillar más allá de los muros de Statham. Fuera, el viento levanta un papel suelto, uno de aquellos panfletos que no pudieron destruir. En él se lee: el espíritu vive. En ese instante, Alemania sigue siendo un país en guerra, pero algo invisible ha cambiado para siempre, porque las palabras de Sophie Scholl ya son eternas. La noticia se propaga en silencio. Nadie habla, pero todos saben. En las universidades, algunos profesores queman los panfletos confiscados para no ser descubiertos. Otros los esconden en libros y armarios. El profesor Huber camina por los pasillos vacíos con la mirada perdida. Sus alumnos ya no están, pero sus palabras siguen en cada muro, en cada hoja que sobrevivió al fuego. Las ideas no mueren, murmura. El eco de su voz se mezcla con el sonido distante de sirenas. Afuera, la nieve sigue cayendo, cubriendo una Alemania que pronto tendrá que despertar. Días después, un avión británico sobrevuela Alemania y lanza miles de copias de los panfletos de La Rosa Blanca. El texto viaja por el aire como un mensaje que el viento se niega a borrar. Los campesinos los recogen, los soldados los leen en secreto. La propaganda nazi intenta ocultarlo, pero ya es tarde. Las palabras de Sophie cruzan fronteras, cruzan el miedo. Desde el cielo, su voz regresa multiplicada, como una semilla imposible de detener. En una pequeña casa en Ulm, los padres de Sophie reciben una carta sellada. La madre la abre con manos temblorosas. Adentro, una copia del último panfleto y una nota. Su hija murió libre. El padre aprieta los labios para contener el llanto. Ella cumplió con su conciencia, dice. La madre acaricia la fotografía de Sophie sobre la mesa. Entonces, su muerte no fue en vano. En el silencio de ese hogar, el dolor y el orgullo se funden en una misma lágrima. Con el paso de los años, la historia de Sophie y la Rosa Blanca se convierte en leyenda. Los sobrevivientes la cuentan en susurros primero, luego en voz alta. Las nuevas generaciones aprenden su nombre en las escuelas, en las plazas, en los libros prohibidos, que resurgen como flores tras la lluvia. Un monumento se levanta frente a la universidad donde arrojó los panfletos. Cada visitante deja una rosa blanca, porque algunos actos no mueren, se multiplican. El tiempo borra imperios, pero no borra el valor. Hoy, cada vez que alguien se atreve a decir la verdad frente al poder, la voz de Sophie resuena en el eco del mundo. Tan solo un minuto para ser libres, había dicho antes de morir. Ese minuto se ha convertido en eternidad, porque hay palabras que no se apagan, hay gestos que no se olvidan, y hay nombres que la historia pronuncia con gratitud. Sophie Scholl no buscó la gloria, solo quiso que el bien sobreviviera al miedo, y lo logró. Décadas después del fin de la guerra, los estudiantes alemanes redescubren el nombre de Sophie Scholl. En bibliotecas y universidades, su rostro vuelve a aparecer en fotografías y portadas. Una joven lee en voz alta una frase suya: "El sol sigue brillando, incluso tras la tormenta". Sus compañeros la escuchan en silencio. No hay uniformes ni sirenas, pero sí el mismo desafío: pensar por sí mismos. La historia de Sophie no se estudia como pasado, sino como espejo. En cada conciencia que despierta, ella vuelve a vivir. En un aula de Berlín, un profesor habla a sus alumnos sobre el poder de la palabra frente al miedo. Sophie no tuvo armas, solo su voz, dice. Un estudiante levanta la mano.
¿Y si nosotros hubiéramos vivido entonces? El profesor sonríe con tristeza. Esa pregunta no importa. Lo que importa es qué harán ustedes ahora. El silencio posterior no es vacío, sino promesa. En los ojos jóvenes, la misma chispa que un día encendió a Sophie Scholl. Fuera de Alemania, la historia de Sophie inspira a movimientos civiles en todo el mundo. En Praga, Varsovia, Santiago y Teherán, su nombre aparece pintado en muros como símbolo de resistencia pacífica. Jóvenes que nunca la conocieron la llaman hermana del valor. La rosa blanca se ha convertido en un idioma universal. Donde hay represión, su historia florece. Donde hay miedo, su ejemplo respira. En una ceremonia en Múnich, sobrevivientes, estudiantes y funcionarios se reúnen frente al monumento de la Rosa Blanca. Una anciana, antigua compañera de Sophie, coloca una flor y murmura: «Por fin el mundo la escucha». El rector del lugar pronuncia unas palabras: «Sophie Scholl pertenece a la humanidad, no solo a Alemania». Presentes guardan un minuto de silencio. Ese silencio no pesa, ilumina. Es el eco de lo que nunca se rindió. En cada generación, alguien recuerda a Sophie. En cada gesto de valentía anónima, su espíritu se levanta. Ella no cambió el mundo con armas, sino con conciencia. Su legado no está en la muerte, sino en la vida de quienes eligen la verdad sobre el miedo. Cuando alguien dice no ante la injusticia, Sophie vuelve a hablar. La rosa blanca sigue creciendo, invisible y eterna, en el corazón de todos los que aún creen que la palabra puede salvar al mundo. Una voz se eleva sobre imágenes del amanecer en Múnich. Es la voz de Sophie, recreada en palabras que sobrevivieron a la historia. Qué hermoso es que cada persona piense en su parte de responsabilidad ante el mundo. El presente y el pasado se confunden. La cámara recorre los lugares donde alguna vez caminó. La universidad, el atrio, las calles nevadas. Nada de aquello pertenece ya al miedo. Sophie sigue allí, en el aire, en los pasos de quienes aún creen que la libertad es un deber silencioso, pero invencible. Las palabras de Sophie se escuchan sobre imágenes de rostros contemporáneos. Tan solo quien obedece a su conciencia es verdaderamente libre. Cada frase se convierte en eco visual. Jóvenes marchando por la justicia, mujeres levantando pancartas, periodistas enfrentando censura. El mundo cambia, pero la esencia es la misma. Sophie no pertenece al pasado, pertenece a cada instante en que alguien decide no callar. En un aula contemporánea, una niña pregunta: ¿por qué la mataron? El maestro responde: porque dijo la verdad cuando era peligroso hacerlo. La niña guarda silencio un momento y luego sonríe. Entonces ganó. Esa respuesta lo cambia todo. El sacrificio deja de ser tragedia para convertirse en victoria, porque mientras haya quien recuerde, Sophie no ha muerto. La voz de Sophie regresa por última vez. El sol sigue brillando. Sus palabras flotan sobre imágenes del mundo actual. Multitudes caminando, manos que se ayudan, libros que se abren. En cada acto de empatía, ella renace, no como mártir, sino como faro. Porque el poder de una voz sincera no se mide en su volumen, sino en la verdad que deja encendida. La cámara se aleja lentamente del memorial de Múnich. Una voz suave y firme dice: el bien requiere coraje. Y el coraje nace cuando el alma decide no rendirse. El viento mueve una rosa blanca que cae sobre el mármol. El eco de los pasos desaparece.
Solo queda la luz. Y en esa luz, la promesa de que mientras alguien recuerde, Sophie Scholl vivirá para siempre.